Hola, hola, mis queridísimos amantes de las telenovelas turcas y de los dramas que nos roban el sueño. Sean todos súper bienvenidos a su canal favorito, donde destripamos cada detalle, cada mirada, cada suspiro y cada secreto que nos dejan nuestras parejas favoritas de la pantalla chica. Hoy prepárense porque vamos a hablar de un tema que está incendiando las redes sociales, un tema que nos tiene a todos con el corazón en un puño y la respiración entrecortada. Vamos a sumergirnos de lleno en la tormenta emocional que rodea a Demet Özdemir, a la supuesta devastación que la consume, y al inesperado gesto de Yaman, ese gesto que absolutamente nadie, pero nadie, se esperaba. Antes de empezar, si eres nuevo por aquí, te invito a que te suscribas al canal. No te arrepentirás. Activando la campanita, te asegurarás de no perderte ni uno solo de nuestros análisis, chismes y exclusivas sobre tus series y actores favoritos. Únete a esta gran familia de telenoveleros empedernidos. Y si ya eres parte de la comunidad, muchísimas gracias por el apoyo. Cada like, cada comentario y cada compartida nos ayuda a crecer y a seguir trayéndoles contenido de calidad. Ahora sí, vamos al grano. La verdad es que los últimos días han sido un torbellino de rumores, especulaciones y titulares impactantes. La prensa rosa turca, siempre al acecho, ha estado publicando noticias sobre el supuesto estado anímico de Demet Özdemir, pintándola como una mujer devastada, sumida en una profunda tristeza. Las causas, según los medios, son variadas y van desde problemas personales hasta el estrés laboral que implica ser una de las actrices más solicitadas del país. Hablamos de portadas escandalosas, de titulares sensacionalistas que nos la mostraban, supuestamente con ojeras marcadas, con una mirada perdida y con una actitud que dista mucho de la alegría y vitalidad que siempre la ha caracterizado. Los paparazzi, esos incansables buscadores de la verdad, o mejor dicho, del escándalo, han estado acampando a las puertas de su casa, esperando captar la imagen que confirme o desmienta esta información. Por supuesto, como buenos investigadores que somos, hemos estado rastreando cada pista, analizando cada declaración y contrastando cada información para traerles la verdad, o al menos, la versión más cercana a la realidad. Y es que, seamos honestos, la vida de las celebridades es un misterio a veces, un juego de luces y sombras donde es difícil discernir lo que es real de lo que es simple artificio mediático. Analizamos sus publicaciones en redes sociales, buscando pistas ocultas en sus mensajes, en las fotografías que comparte, en las interacciones que tiene con sus seguidores. Recopilamos declaraciones de personas cercanas a ella, amigos, compañeros de trabajo, tratando de obtener una visión más completa de su situación. No es tarea fácil, lo sabemos, pero aquí en este canal, no nos rendimos ante nada ni ante nadie. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Está Demet realmente tan mal como dicen? Bueno, lo que sí es evidente es que ha habido cambios en su vida. Recordemos su reciente separación, un evento que sin duda ha marcado un antes y un después en su trayectoria personal. Las rupturas, como sabemos, nunca son fáciles, incluso cuando se producen en el ojo público y con el escrutinio constante de los medios. La presión es inmensa y el dolor, aunque se intente ocultar, siempre está ahí, latente. Una ruptura amorosa es un proceso doloroso para cualquier persona. Imagine ahora cómo se intensifica cuando cada uno de tus movimientos es analizado, juzgado y comentado por millones de personas. La prensa del corazón, en lugar de mostrar empatía y respeto, se dedica a hurgar en la herida, a buscar la declaración explosiva, la imagen que confirme el drama. Demet, como cualquier ser humano, tiene derecho a vivir su duelo, a procesar sus emociones y a encontrar su propio camino para superar esta difícil etapa. Sin embargo, los medios a menudo no respetan ese espacio, esa necesidad de privacidad, y se dedican a especular, a crear dramas donde a veces no los hay y a magnificar situaciones que quizás, en la realidad, son mucho más llevaderas. Se inventan infidelidades, se rumorean reencuentros con antiguas parejas, se magnifican pequeños detalles para crear una historia sensacionalista que atraiga la atención del público. Es un juego cruel y despiadado que a menudo deja cicatrices profundas en las personas involucradas. Y aquí es donde entra en juego la figura de Yaman. Can Yaman, el galán turco que ha conquistado corazones en todo el mundo, el hombre que compartió pantalla con Demet en la exitosísima serie Erkencikus. La química entre ellos era innegable, tanto que muchos fans soñaban con que su romance trascendiera la ficción y se convirtiera en realidad. Recordamos con nostalgia aquellos momentos mágicos que nos regalaron en la pantalla, esas miradas cómplices, esos abrazos llenos de ternura, esas escenas que nos hacían suspirar y soñar con un amor de cuento de hadas.
La química entre ellos era tan palpable que era difícil creer que no existiera algo más allá de la amistad y el compañerismo. Pero como sabemos, la vida real es diferente a las telenovelas. Can y Demet siguieron caminos separados, cada uno construyendo su propia carrera y explorando nuevas oportunidades. Sin embargo, el cariño y el respeto mutuo siempre han estado presentes, al menos, eso es lo que hemos podido percibir a través de sus interacciones públicas y de las declaraciones que han hecho a lo largo del tiempo. Can se ha enfocado en proyectos internacionales, consolidando su carrera como actor en Europa y Latinoamérica, mientras que Demet ha continuado cosechando éxitos en Turquía, protagonizando series y películas que la han consagrado como una de las actrices más queridas y admiradas del país. Y llegamos al punto clave de nuestro vídeo, el gesto inesperado de Yaman. ¿De qué se trata? Pues bien, en medio de toda esta tormenta mediática que rodea a Demet, Can Yaman ha hecho algo que ha sorprendido a todos, algo que ha generado un revuelo enorme en las redes sociales y que ha desatado todo tipo de teorías y especulaciones. Los fans se han dividido en bandos, algunos aplaudiendo el gesto de Can, otros criticándolo por considerarlo una simple estrategia publicitaria, y otros soñando con un posible reencuentro amoroso entre ambos. Las redes sociales se han convertido en un campo de batalla donde se libra una guerra virtual entre los diferentes fandoms. Can Yaman, a través de sus representantes, ha hecho llegar a Demet un mensaje de apoyo incondicional. No se trata de un comunicado público ni de una declaración grandilocuente, sino de un gesto mucho más íntimo y personal. Se dice que le ha ofrecido su amistad, su hombro para llorar y su apoyo incondicional en este momento difícil. Le ha recordado que no está sola, que cuenta con él y que siempre estará ahí para ella, como amigo y como compañero de profesión. Según fuentes cercanas a ambos actores, Can se puso en contacto con Demet a través de un mensaje privado, expresándole su preocupación por su estado anímico y ofreciéndole su ayuda para lo que necesitara. Fue un gesto sencillo pero sincero, que demuestra la calidad humana de Can y su capacidad para empatizar con los demás. Este gesto, aparentemente sencillo, tiene un significado enorme. Demuestra la calidad humana de Can Yaman, su sensibilidad y su capacidad para empatizar con los demás. Demuestra que a pesar de los rumores, las distancias y los diferentes caminos que han tomado, la amistad entre ellos sigue viva y latente. En un mundo donde las relaciones son a menudo efímeras y superficiales, el gesto de Can Yaman demuestra que la amistad verdadera puede superar cualquier obstáculo. Y es que, seamos sinceros, en el mundo del espectáculo es difícil encontrar amistades verdaderas, relaciones sinceras que trasciendan los intereses profesionales y las conveniencias mediáticas. Por eso el gesto de Can Yaman es tan valioso y tan significativo. En un ambiente competitivo y despiadado como el de la farándula, donde las traiciones y las puñaladas por la espalda están a la orden del día, es reconfortante ver que aún existen personas que valoran la amistad y la lealtad por encima de todo. ¿Pero por qué decimos que nadie se lo esperaba? Bueno, recordemos que en el pasado ha habido ciertos roces entre los fans de ambos actores, algunas críticas y comentarios negativos que han puesto a prueba su relación. Además, la prensa rosa siempre ha intentado generar rivalidades y enfrentamientos donde no los hay, alimentando la idea de que Can y Demet eran enemigos, al menos, que no se llevaban bien. Los fans de Can han criticado a Demet por sus elecciones profesionales, mientras que los fans de Demet han acusado a Can de ser arrogante y egocéntrico. Esta rivalidad constante ha creado una atmósfera de tensión que ha dificultado la relación entre ambos actores. Por eso el hecho de que Can Yaman haya dado este paso, haya tendido la mano a Demet en este momento de vulnerabilidad, es tan sorprendente y tan admirable. Demuestra que es un hombre maduro, inteligente y que sabe valorar las relaciones humanas por encima de los dimes y diretes. Demuestra que es capaz de dejar atrás los rencores y las diferencias para apoyar a una amiga que está pasando por un momento difícil. Por supuesto, este gesto ha generado todo tipo de reacciones entre los fans. Algunos lo han celebrado como una muestra de verdadera amistad, otros lo han interpretado como una señal de que todavía hay esperanza para un posible reencuentro amoroso y otros, los más escépticos, lo han calificado como una simple estrategia de marketing para limpiar la imagen de ambos actores. Los fans románticos han comenzado a soñar con una segunda oportunidad para Can y Demet, imaginando un futuro juntos lleno de amor y felicidad. Los fans más realistas, en cambio, prefieren mantener la calma y no crear falsas expectativas, recordando que ambos actores tienen vidas separadas y que no hay ninguna garantía de que vuelvan a estar juntos. Sin embargo, nosotros preferimos creer en la buena fe de Can Yaman.
Creemos que su gesto es sincero y que está motivado por el cariño y el respeto que siente por Demet. Creemos que ha querido demostrarle que está ahí para ella, en las buenas y en las malas, y que no la dejará sola en este momento difícil. Optamos por ver la luz en lugar de la oscuridad, por creer en la bondad humana y por dar el beneficio de la duda. Y es que al final del día, lo más importante es el apoyo mutuo, la solidaridad y la empatía. Todos pasamos por momentos difíciles en la vida y todos necesitamos un hombro en el que apoyarnos, una mano que nos levante y una voz que nos diga que todo va a estar bien. La vida es un camino lleno de obstáculos y desafíos, y es fundamental contar con el apoyo de nuestros seres queridos para superarlos. Can Yaman ha sido esa voz para Demet Özdemir, un amigo que le ha recordado que no está sola y que cuenta con él para superar este bache. Y eso, mis queridos amigos, es algo que debemos celebrar y aplaudir. En un mundo cada vez más individualista y egoísta, es importante valorar los gestos de solidaridad y empatía que nos recuerdan que no estamos solos y que siempre hay alguien dispuesto a tendernos la mano. Ahora bien, ¿podemos esperar de ahora en adelante? ¿Veremos a Can y a Demet juntos públicamente? ¿Se reconciliarán? ¿Volverán a trabajar juntos en un futuro? La verdad es que el futuro es incierto y nadie tiene la respuesta a estas preguntas. Solo el tiempo dirá qué depara el destino para estos dos talentosos actores. Lo que sí podemos afirmar es que el gesto de Can Yaman ha abierto una puerta a la esperanza, una puerta a la reconciliación y una puerta a nuevas oportunidades. Ha demostrado que a pesar de las dificultades, el cariño y el respeto mutuo pueden prevalecer y que las relaciones humanas son más fuertes que cualquier rumor o especulación. Este gesto podría marcar el inicio de una nueva etapa en la relación entre Can y Demet, una etapa basada en la amistad, el respeto y el apoyo mutuo. Así que, mis queridos amigos, sigamos de cerca esta historia, sigamos apoyando a Demet y a Can en sus carreras y en sus vidas personales y esperemos que el futuro les depare muchas alegrías y éxitos. Y recuerden, lo más importante es mantener la esperanza, creer en el amor y valorar la amistad por encima de todo. El amor y la amistad son los pilares fundamentales de una vida feliz y plena, y es importante cultivarlos y cuidarlos para que nos acompañen a lo largo de nuestro camino. Hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado, que les haya resultado interesante e informativo y que les haya servido para reflexionar sobre la importancia de la amistad y el apoyo mutuo. En resumen, hemos hablado sobre la supuesta devastación de Demet Özdemir, sobre la tormenta mediática que la rodea y sobre el inesperado gesto de Can Yaman, un gesto que ha sorprendido a todos y que ha generado todo tipo de reacciones. Hemos analizado las posibles causas de este gesto, su significado y sus implicaciones para el futuro de la relación entre ambos actores. Hemos explorado las diferentes interpretaciones que se han dado al gesto de Can, desde la simple amistad hasta la esperanza de un posible reencuentro amoroso. Quiero agradecerles de corazón por haber llegado hasta el final del vídeo, por su apoyo constante y por sus valiosos comentarios. Recuerden que su opinión es muy importante para nosotros y que siempre estamos atentos a sus sugerencias y críticas. Los invito a que dejen sus comentarios aquí abajo compartiendo sus opiniones sobre este tema, sus teorías y sus expectativas para el futuro. ¿Creen que Can Yaman ha hecho lo correcto? ¿Piensan que hay esperanza para un posible reencuentro amoroso entre ellos? ¿Qué les gustaría ver en nuestros próximos vídeos? Queremos saber qué piensan, qué sienten y qué esperan de esta historia. Y por último, pero no menos importante, los invito a que le den like al vídeo si les ha gustado, a que lo compartan con sus amigos y familiares y sobre todo, a que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Ayúdennos a crecer y a seguir trayéndoles contenido de calidad sobre sus series y actores favoritos. Cada nuevo suscriptor, cada like y cada comentario nos motiva a seguir trabajando duro para ofrecerles el mejor contenido posible. Muchísimas gracias por todo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.